El paso de Pirque es un sello que quiso poner Dios en el corazón de nuestro Padre Fundador desde el comienzo de su vida religiosa, para que Él pudiera ir en un camino propio, pero a la vez siempre dentro de la Iglesia. Y eso no como una idea general, sino como un principio, una decisión. Yo permanezco en la Iglesia. Hagamos un poco de historia para entender el paso de Pirque, que siempre es muy importante en la historia. El año 1953, nuestro querido padre llega a Schoenstatt. Visita por primera vez el santuario de Bellavista en Santiago de Chile. ¿Qué había pasado? Que él justamente el año anterior había estado muy enamorado de una chica y en algún momento se da cuenta o le dicen de que ella no lo quiere. Y eso produce en él, pero un dolor total. El padre Sergio había tenido siempre una familia muy católica y sin embargo tuvo como un problema grave en su niñez, y es que su nana, la que lo cuidaba, no lo quería. Siempre le decía que era un niño malo, que era un niño que iba a hacer cosas malas. Y mientras más se lo decía, lógicamente que él más reaccionaba de esa manera, haciendo cosas malas. Entonces ese amor en su vida le trajo ese sentimiento: yo soy capaz de amar. Pero se desilusiona totalmente. Providencialmente lo invitan a ese retiro de Semana Santa en el santuario de Bellavista, y nuestro padre al entrar siente inmediatamente esa voz interior que la Virgen le dice: yo soy tu madre, tú eres mi hijo, ámame mucho. El año 1954 nuestro padre decide ir a estar un día completo en el santuario de Bellavista. Era el día de San Jorge y él estudiaba en un colegio que se llamaba San Jorge, San George, y por lo mismo era un día feriado, así que estaba libre y decide estar 6 horas en el santuario. ¿Por qué 6 horas? Porque él había estado una vez 6 horas mirando la casa de esta chica del cual él estaba enamorado, para ver si se asomaba en las ventanas. Entonces él quería demostrarle a la Virgen que así como había estado 6 horas esperando ver a esa chica, él quería demostrarle su amor a la Virgen estando también 6 horas. Fueron terribles esas 6 horas en el sentido que se paraba, se sentaba, estaba un poco desesperado. Pero ahí él siente el llamado de Dios, el deseo de ser sacerdote. Y esa voz interior que dice: no es orgullo. Y yo mismo quiero que tú seas sacerdote. Porque siempre había tenido el sentimiento de que él era malo. Entonces, en el año 1956, ya con 18 años, ingresa al noviciado de San Juan de Pirque. Ahí vemos su foto, él como novicio, en ese tiempo muy jovencito y lleno de ideales, porque él, ese año 55, el año 1955, su amor a la Virgen había sido, como podría decirse, a todo pulmón. Imagínense que él era capaz de ir todas las mañanas al santuario, que quedaba bastante lejos de su casa, de su hogar, y su colegio estaba al lado, estaba a una cuadra prácticamente. Entonces, a veces tener que levantarse incluso a las 5 de la mañana
para ir a ver a la Virgen y después volver a clases a su colegio. O sea, además de un amor a pleno pulmón, era un amor muy sacrificado, como muy varonil, podríamos decir. Entonces, con ese amor a la Virgen, él ingresa al noviciado de los padres palotinos. Ustedes me preguntarán, ¿por qué los padres palotinos? Porque en ese tiempo el movimiento de Schoenstatt estaba dentro de los padres palotinos, porque el fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre José Kientenich, era un padre de San Vicente Palotti. Por lo tanto, cuando él forma el movimiento de Schoenstatt, lo forma en el fondo dentro de los padres palotinos. Entonces, en ese tiempo todavía estaban juntos y el noviciado, lógicamente, que era de los padres palotinos. Por eso él entra ahí a ese noviciado lleno de amor a la Virgen. Pero se encuentra con un problema muy grave, y es que había una lucha profunda entre el maestro de novicios, que era el padre Benito Schneider, que era un padre alemán que tenía muchos principios muy claros, y por otro lado el director espiritual, que era el padre Ernesto Durán, que ahí lo vemos en la foto. ¿Y qué pasa con el padre Ernesto Durán? Era un padre chileno que tenía una forma de ser muy latinoamericana, y por lo mismo era como más, podríamos decir, más que apegado a leyes, era más apegado a sentimientos, a las circunstancias, etc. Bueno, una grave injusticia. ¿Por qué? Porque en esta lucha entre los dos padres, finalmente hay algo que no va a andar bien. ¿Y cuál es lo que no andaba bien? Es que empezaron a utilizar a los novicios. Entonces los hicieron firmar una carta para que destituyeran al maestro de novicios. Una cosa gravísima. Y entonces el padre Sergio se da cuenta de que él ha sido también utilizado. Es como en una familia cuando hay una separación entre papá y mamá, y de repente empiezan a utilizar a los hijos para manipular en el fondo la situación del uno contra el otro. Aquí vemos al padre Benito Schneider, que es el maestro de novicios. ¿Y qué pasa? Que para presionar no solamente mandan una carta, sino que ellos dicen que se niegan a recibir su hábito, que ya faltaban muy pocos días para recibirlo, sino destituían al maestro de novicios. Entonces, para evitar la vergüenza, podría decirse, de las autoridades religiosas, los superiores deciden destituirlo de su cargo. Más adelante el padre José Kientenich diría que si él hubiera sabido, si él hubiera tenido que tomar una decisión, él hubiera expulsado a todos esos novicios, que no correspondía haber tenido esa acción de manipulación, y también como una muestra de poder de esa manera contra sus superiores. Entonces el padre, totalmente desilusionado, con un amor total a la Virgen, se le presentan tres opciones para hacer algo. La primera opción es volver a la casa de sus padres. No quiere porque no porque no quisiera a sus padres, sino porque él ya había salido, ya había dado un paso de consagrarse a Dios, y era como volver atrás, era casi un asunto de honor. La segunda opción era el entrar al seminario diocesano de Santiago,
pero esa opción tampoco le gustaba mucho, porque el seminario diocesano es un seminario de una espiritualidad más universal y él quería una espiritualidad más mariana, ¿no? Era demasiado fuerte eso en él. Y por último, era la opción de seguir en esa comunidad de los padres palotinos con su manera schoenstetiana, pero como siguiendo un camino propio, sin dejarse masificar, en el sentido, sin dejarse tocar tanto por esa espiritualidad, y en el fondo era seguir un camino propio. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque él había recibido una fuerte influencia de su papá, don Ismael Mena Rivera, que había sido un médico, que le había enseñado mucho, que siempre tenía que ser consecuente. Y el padre entonces, teniendo en vista todos estos elementos, dice, ya, yo voy a ser consecuente, yo voy hasta las últimas consecuencias. O sea, yo sigo mi camino en forma independiente, aunque esté dentro de esta comunidad, pero mi corazón se hace independiente. De ahí le viene un miedo muy grande, él mismo lo dice. Y si fuera de nuevo un Martín Lutero, una persona que divide a la iglesia, una persona que queda fuera de la iglesia. No quería separarse de la iglesia por ningún motivo. Ese era un principio claro en él. Por ningún motivo fuera de la iglesia. No, eso sí que no. Porque la iglesia es la institución que funda nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia siempre va a ser el parámetro, donde Él se va a mover, dentro de la iglesia, nunca fuera de la iglesia. Entonces esto era muy importante para él, demasiado importante. Y entonces su respuesta va a ser clara. Sí, ya voy hasta las últimas consecuencias, pero nunca fuera de la iglesia. Y ese va a ser un sello porque de alguna manera Dios lo estaba preparando para fundar algo nuevo, un camino propio, el oratorio mariano, pero justamente el oratorio mariano siempre tendría que llevar el sello nunca fuera de la iglesia. Incluso el día 22 de febrero de 1990, nuestro padre hace una sexta piedra fundacional. ¿Y qué dice en esa sexta piedra fundacional? Dice que él es el principio de unidad con la familia del oratorio. Porque claro, ¿cómo no va a ser un principio de unidad si Dios permitió que él fuera el elegido para fundar el oratorio? Por lo tanto, en su historia de vida, Dios fue regalando lo que iba a ser el oratorio mariano. Entonces, él es el principio de unidad y por lo tanto tenemos que estar unidos a nuestro Padre. Pero él quiso agregar una cosa: siempre y cuando él esté siempre unido a la iglesia, unido al Santo Padre, unido a los obispos, unido al magisterio, o sea, a la enseñanza de la iglesia. De manera que nos va a decir fuertemente: no emprendan nada que esté en contra del querer y sentir de la iglesia en sus legítimos representantes, el Santo Padre, el Papa, los obispos, en comunión con él. O sea, siempre en comunión con él. Y por eso también que aparece ese grito que él inventa, y yo no lo he escuchado fuera del oratorio, que dice: con el Papa y los obispos vamos todos junto a Cristo. Con el Papa y los obispos vamos todos junto a Cristo. Bueno, en ese grito vamos a tener la total seguridad de ir siempre por buen camino dentro de la iglesia.
En esa sexta piedra fundacional se ofreció un cáliz, el cáliz del Padre, que en el fondo, en ese cáliz, está todo el deseo de nosotros, se llama María, dice el Padre, pero en ese cáliz que se llama María, en nuestro amor a la Virgen, está todo ese deseo de nosotros como oratorio ser fieles a lo que hemos recibido por medio de nuestro Padre Fundador, nuestros carismas, las piedras fundacionales, nuestra historia, las oraciones, los cantos, pero siempre unidos, siempre unidos al corazón de la Iglesia. Él mismo lo cuenta y lo expresa en ese día en que estuvo caminando 25 años después en esa cancha de fútbol donde dio el paso de Pirqui. Escuchémoslo él mismo. El otoño, en la cancha caminando para arriba, para abajo, crash. Y ahí meditando, ¿qué voy a hacer? Entonces vino en mi idea, ir hasta la última. Siempre. Ser absolutamente fiel a la propia conciencia y hacer lo que hay que hacer. Mucho miedo. Entonces dije, hasta la última consecuencia, nunca fue. Buscando a María, llevándola al pueblo más sencillo. Hay que ponerle empeño, hermanos, hermanas, en el hermoso San Juan de Pirque. Nació la odología, entre paseos, meditaciones, en el silencio maduraron grandes anhelos, grandes planes, grandes ideales. Amén, 40 años hoy atrás. Amén, amén. Nuestra madre hasta las últimas consecuencias. Hermoso de San Juan de Pirque, donde ocurrió mi noviciado hace 40 años atrás, el día 9 de abril del año 1946. Hoy es el día 23 de abril, que se supone haya sido el día del paso de Pirque. Es imposible que María celebrar los 50 años del paso de Pirque. El Padre Sergio nos invita también a nosotros a ser parte de esta defensa, de esta lucha y sobre todo de este amor a nuestra Santa Madre Iglesia. Recordemos que ella es el cuerpo místico de Cristo, en la cual se nos entregan los sacramentos y por la cual pasan todas las gracias que recibimos de nuestro Padre Celestial. El llamado es grande, el llamado es decisivo, el llamado es imperioso en estos tiempos, a comienzo del siglo XXI, a defender nuestra Iglesia. La fidelidad de nuestro Padre Fundador a este paso de Pirque, el hecho de haber ido adelante, haber fundado el oratorio, pero siempre dentro de la Iglesia, es un gran signo de Dios. Entonces ahí en ese tiempo, en esos 14 años, la Madre fue creando en mí el oratorio, sin que yo me diera cuenta. Yo iba aceptando ciertas cosas de Schoenstatt, ciertas cosas de los palotinos, ciertas otras cosas que nacían en mí directamente. Y una de las cosas fue precisamente la odología. Ahí empezó, ese mismo día empezó la odología a funcionar. Yo empecé a trabajar siempre con este tema. ¿Cómo puedo yo lograr esto? Cosa que se me presentaba por delante, ¿cómo yo puedo hacerlo? ¿Qué camino tengo que llevar? Y de ahí la idea, el camino empieza donde están tus pies. Que es la idea de la odología, ¿cierto? Porque creemos en el consejo de la obediencia de Jesús. Entonces, ven y sigue. Sigue a la iglesia. Entonces, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esa disciplina
es un aye de contra también, y que lleva al cielo. Lo mismo que la disciplina. Entonces, cuando vino esa supresión del hábito, yo sentí que Dios me decía, no sé, hasta las últimas consecuencias, no nomás. Nunca fuera en la iglesia, claro, nunca fuera en la iglesia, pero hasta las últimas consecuencias. Si eres sacerdote, si eres un consagrado, muéstralo. Con tutti quanti. También con el cuerpo, también con la representación externa. Que era muy eficaz su servicio en la iglesia, la vivencia del carisma, su testimonio de Dios, su trabajo entre los. Es una lengua maravillosa que tiene un especial encargo de tutorial. Y a nuestra madre no dejes solo, para siempre solos en el desierto. Un encuentro en el santuario de Schoenstatt de Bellavista con la madre de la mirada. Mi vida sacerdote, cuando el obispo, que era cardenal Silvio Enríquez, me pone la mano arriba de la cabeza para hacerme sacerdote, el esposo de María. Y estamos siempre unidos, siempre. No hay ningún miedo a la Virgen María, que nos ofende, hermano. No podemos dejar de agradecer todos los frutos que Dios ha ido regalando a nuestro oratorio, las distintas comunidades de religiosos, religiosas, sacerdotes también, y tantos laicos comprometidos de tanta fidelidad por años. También nuestras misiones en tantos países y también nuestros cristianos ejemplares, que son sin duda fruto de todo esto, es fruto de la gracia de Dios. No habría ninguna explicación si no fuera así. Por eso es que simplemente tenemos que agradecer, decirle a nuestra Madre, Madre, muchas gracias porque gracias al paso de Pirque el oratorio existe, porque el Padre siguió adelante y de eso surgió el oratorio, pero también muchas gracias por ser hijos de la Iglesia, por tener una madre que eres tú y también por poder gozar de la Iglesia de Cristo, de sus sacramentos y poder trabajar en el corazón de ella. Por eso el oratorio mariano quiere estar en el corazón de la Iglesia y en el corazón del pueblo. Madre, muchas gracias. No hay palabras. Jesús, viene contigo la luz. Da tu bendición a toda la familia del oratorio, representada por estos miembros aquí presentes, para que toda la familia se renueve en esta voluntad de ir siempre hasta las últimas consecuencias, ser coherente en la propia vida, con lo que se cree, se piensa y se dice, para que esa consecuencia lleve a grandes frutos, teniendo como regla rectora nunca fuera de la iglesia, siempre dentro de ella, siempre respirando y hablando al unísono con lo que dice el magisterio de la iglesia, especialmente el Santo Padre, el Papa y los obispos en comunión con él. Reciban la bendición del Dios omnipotente y bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.